Nunca fui hombre de intuiciones. No creo en corazonadas ni en señales invisibles. Creo en patrones. Pasé más de 40 años calculando cargas, midiendo tensiones, revisando planos antes de que una estructura falle. Aprendí algo simple. Nada colapsa de golpe. Primero aparece una grieta mínima, luego otra. Y cuando todo se viene abajo, la gente dice que fue inesperado. Mi padre murió un martes por la mañana. Sin discursos, sin despedidas. Un infarto limpio, dijeron. Rápido, misericordioso. Se llamaba Ricardo Herrera, tenía 82 años y nunca confió en médicos. Decía que los hospitales eran lugares donde la gente iba a terminar lo que la vida ya había empezado. Trabajó hasta los 75 levantando galpones, pequeñas estructuras y puentes secundarios en distintos condados de Georgia. No se hizo rico, se hizo respetar. En el velorio escuché las frases de siempre. Un hombre honesto, un trabajador incansable, un padre ejemplar, asentí con la cabeza. Eso es lo que se hace en un funeral. Me llamo Daniel Herrera, tengo 58 años y soy ingeniero civil. No heredé el carácter de mi padre, pero sí su manera de mirar las cosas. Yo observo, yo mido, yo comparo. Y esa mañana gris, en el cementerio de Oakwood Hills, vi la primera grieta. Estaba en la muñeca de mi hermano. Mi hermano mayor, Marco Herrera, estaba de pie a mi derecha. Sostenía un pañuelo de tela blanca demasiado fina para un entierro sencillo. Lloraba en voz alta. Sollozos largos, hombros sacudiéndose. Para cualquiera que lo viera, era la imagen perfecta del hijo devastado. Yo no miraba su rostro, miraba sus manos. Cada vez que se llevaba el pañuelo a los ojos, la manga del saco se corría apenas unos milímetros, lo suficiente para dejar ver el metal. Un Patek Philippe de oro, no una réplica, no un reloj antiguo heredado. Uno nuevo. Yo sé cuánto valen las cosas. Sé reconocer el peso del dinero cuando alguien lo lleva puesto. Ese reloj costaba más que el coche con el que Marco había llegado al cementerio. Marco ganaba poco más de $70,000 al año. Siempre se quejaba de la hipoteca. Siempre decía que el dinero no alcanzaba. Yo mismo había ayudado a pagar parte de la universidad de su hijo menor. Cuando notó que lo estaba mirando, hizo algo revelador. No reaccionó de inmediato. Primero bajó la mano, después fingió secarse otra lágrima, y recién entonces se ajustó la manga. Demasiado tarde. Sentí el estómago cerrarse, no por tristeza, por cálculo. Esa sensación aparece cuando algo no cuadra y todavía no sabes exactamente por qué. Bajaron el ataúd. La lluvia convirtió la tierra roja en barro espeso alrededor de la fosa. Nadie habló. El sacerdote terminó rápido. Yo no lloré. Marco siguió llorando. Después del entierro volvimos a la casa de mi padre. Ricardo la había construido él mismo en los años 80. Pisos de madera maciza, paredes gruesas, chimenea de piedra. Una casa hecha para durar. Una casa que no pedía explicaciones. Mi hermana Emilia Herrera se ocupó de todo. Preparó café, repartió platos, escuchó condolencias vacías. Tenía los ojos hinchados y los hombros caídos. Ella sí estaba de duelo. Marco caminaba. Recorría la casa como quien inspecciona una propiedad antes de comprarla. Miraba los cuadros, los muebles, los estantes. No tocaba nada, pero evaluaba todo. No tardó en acercarse. «Tenemos que hablar», dijo en voz baja, «de cosas prácticas». No preguntó cómo me sentía, no mencionó a papá, no habló del funeral, solo cosas prácticas. «No hoy», respondí, «hoy no». Suspiró, molesto, como si yo estuviera retrasando algo importante. «Hay documentos», dijo, «cuentas, seguros, papeles que papá guardaba en su despacho». Ahí estaba la prisa. «¿Y por qué tanta urgencia?», pregunté. Marco dudó apenas un segundo, lo justo para delatarse. «Los gastos médicos, ya sabes, el hospital no fue barato.
Lo miré fijo. Ya está pagado. Su expresión cambió. No mucho, pero lo suficiente. ¿Todo?, preguntó. Todo, sonrió. Una sonrisa corta, controlada. Bueno, igual deberíamos revisar, por si acaso. Ahí entendí algo importante. No estaba preocupado por las deudas, estaba preocupado por llegar primero. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio y Emilia se fue a dormir, hice algo que nunca había hecho. Entré al despacho de mi padre. No necesitaba llave. Yo mismo había instalado esa cerradura 20 años atrás. El lugar olía a papel viejo y aceite de madera. Todo estaba ordenado, demasiado ordenado. Ricardo no era obsesivo, pero sí constante. Abrí cajones. Revisé archivadores, carpetas etiquetadas, nada extraño, hasta que miré donde nadie miraba. La vieja caja de herramientas debajo del banco de trabajo. Ahí, entre llaves oxidadas y tornillos sueltos, encontré una carpeta azul, sin nombre, sin fecha, sin marcas. La abrí. Dentro había hojas escritas a mano, fechas, cantidades, siempre los mismos días, siempre el mismo monto, cada mes, durante años. Hice el cálculo mental, me detuve, volví a contar. Sentí un vacío seco en el pecho. Eso no era ahorro, eso era drenaje. Alguien había estado sacando dinero de manera constante, precisa, metódica, y alguien más lo sabía. Porque cuando levanté la vista, escuché el sonido de la puerta del despacho cerrándose despacio. Desde afuera, no hice ruido, no me moví. Me quedé sentado, con la carpeta azul sobre las rodillas, entendiendo algo que todavía no quería aceptar. Mi padre no había muerto en paz, y el dinero no había desaparecido solo. No dormí esa noche, no porque estuviera alterado, porque estaba ocupado. Extendí los papeles de la carpeta azul sobre la mesa del comedor, uno al lado del otro. No los leí como quien busca una confesión. Los leí como se revisa un plano, buscando repeticiones, simetrías, errores. Siempre el mismo día, siempre la misma cantidad, siempre la misma letra. El trazo era firme, sin temblores. Mi padre no escribía así cuando estaba enfermo. Escribía así cuando estaba concentrado. Hice los cálculos con una calculadora vieja. No usé el celular. No quería errores. Sumé mes por mes, año por año. Cuando terminé, apagué la calculadora y la dejé boca abajo. No repetí el número en voz alta. No hacía falta. Ese dinero no estaba en la casa. No estaba en ninguna cuenta que yo conociera. Y no había sido retirado de golpe. Había sido drenado. Me levanté temprano, antes de que Marco se despertara. Emilia seguía dormida en el cuarto de invitados. Preparé café, negro, sin azúcar. Guardé la carpeta azul en una mochila. No la dejé en el despacho. No la dejé en el coche. Me la llevé encima. A las 8:30 estaba estacionando frente a la sucursal del First Southern Bank, en el centro de Athens, Georgia. Un edificio nuevo, de vidrio y acero, diseñado para parecer transparente sin serlo. Entré solo. El aire acondicionado estaba demasiado fuerte. Las pantallas mostraban tazas, promociones, sonrisas artificiales. Había 3 personas esperando. Me senté. Observé. Cuando me llamaron, me atendió una joven de no más de 25 años. Traje gris, uñas perfectas, sonrisa automática. ¿En qué puedo ayudarlo, señor? Miró la pantalla. ¿Herrera? Vengo por las cuentas de mi padre, dije. Ricardo Herrera. Tecleó rápido. Frunció el ceño. ¿Usted figura como titular o beneficiario? No, respondí, pero tengo el acta de defunción. Le mostré el documento. Lo tomó con 2 dedos, como si fuera algo incómodo. Sin ser titular, no puedo darle información, dijo. Son las políticas del banco. Asentí. Entonces, llame a quien sí pueda. Me miró como si no estuviera acostumbrada a ese tono. ¿Perdón? Llame a un supervisor, a un gerente, a alguien que lleve más tiempo que usted acá.
La sonrisa desapareció. «Un momento», dijo. Esperé, de pie. No me senté. Pasaron 5 minutos, 10. Vi a Marco entrar por el reflejo del vidrio. Hablaba por teléfono. Se detuvo al verme. Dudó. Siguió caminando. La joven volvió acompañada de una mujer mayor. Cabello recogido, gafas finas, zapatos sin brillo. «Soy la licenciada Teresa Gálvez, directora de esta sucursal», dijo. «¿En qué puedo ayudarlo?», le expliqué. Sin adornos, sin historia. Puse la carpeta azul sobre el escritorio. La abrí solo lo suficiente para que viera fechas y cifras. No la toqué. Ella la miró. No hizo preguntas innecesarias. «¿Desde cuándo sospecha esto?», preguntó. «Desde ayer», respondí. Tecleó. Revisó otra pantalla. Se quedó en silencio. «Su padre tenía varias cuentas aquí», dijo. «Pero no como usted cree». Levantó la vista. No eran depósitos. La miré fijo. «¿Qué eran?» «Retiros programados», respondió. «Mensuales, durante años. No hice ningún gesto». «¿A dónde iba el dinero?», pregunté. «A una cuenta puente», dijo. «Luego se transfería fuera». «¿Fuera del banco?». «Fuera del país». Apoyé las manos sobre el escritorio. Sentí el frío del vidrio. «¿El último movimiento?». La licenciada Gálvez dudó. Luego giró la pantalla hacia mí. Una fecha, 3 días antes de la muerte de mi padre. Un concepto escrito a mano, escaneado en el sistema, hecho. «Después de eso, la cuenta fue cerrada», dijo. «Por su padre». Negué con la cabeza. «Mi padre no cerró nada». Ella no respondió. «¿Quién autorizó el retiro?», pregunté. «Tenemos una firma», dijo. «Coincide con la de su padre». «¿Y quién retiró el dinero físicamente?». Otra pausa. «Eso no figura aquí». Cerré la carpeta azul. Me la guardé en la mochila. «Gracias», dije. «Necesitaré copias de todo. Se las enviaré a su correo», respondió. «¿Y señor Herrera?». La miré. «Esto no es común», asentí. «Tampoco lo es robarle a un anciano durante 20 años. Salí del banco. Marco estaba apoyado contra su coche. Fingía revisar el teléfono. Cuando me vio, levantó la vista. «¿Todo bien?», preguntó. «Sí», respondí. «Todo claro». Sonrió, aliviado. «Me alegra», dijo. «Papá odiaba los trámites». Lo miré. Papá odiaba las mentiras. Su sonrisa se tensó apenas. «No empieces, Daniel», dijo. «No hoy». No discutí. No levanté la voz. «Vamos a cenar esta noche», dije. «Hablamos tranquilos», asintió. «Claro». Se fue. Yo me quedé parado un momento más, mirando el reflejo del banco en el vidrio del edificio de enfrente. Ya no estaba investigando una irregularidad. Estaba midiendo una estructura corrupta, y la grieta no estaba en el dinero. Estaba en mi propia familia. Esa tarde no volví directo a casa. Conduje sin música, sin llamadas, sin prisa. La ciudad seguía funcionando como siempre. Gente comprando café, semáforos obedientes. Nadie sabía que, para mí, el mundo ya no era el mismo. Estacioné a 3 cuadras del banco. Caminé. Necesitaba pensar con los pies. Durante años creí que mi padre era reservado. Ahora sabía que había sido sistemáticamente vaciado, y alguien muy cercano había vivido de eso. A las 6:30 regresé a casa. Emilia estaba sentada en la cocina con una taza entre las manos. No preguntó nada. Me miró. Yo asentí. «No fue una buena jornada», dije. «Lo imaginé», respondió. Marco llegó a las 7 en punto, puntual como nunca. Traía una botella de vino caro, etiqueta francesa. La dejó sobre la mesa como si fuera una ofrenda. «Para brindar por papá», dijo. No la abrí. Cenamos en silencio. El ruido de los cubiertos era demasiado fuerte. Marco hablaba de cosas irrelevantes. El tráfico, el trabajo, un proyecto nuevo. Yo lo dejé hablar. A las 8, Emilia se levantó.
Voy a acostarme, dijo. Buenas noches. Nos dejó solos. Marco se sirvió vino. A mí no me ofreció. Estás raro, dijo. Desde el funeral. Estoy atento, respondí. Sonrió con condescendencia. No empieces a buscar problemas donde no los hay. Saqué la mochila. La puse sobre la mesa. Abrí la cremallera con calma. No miré su cara. Saqué una copia de los movimientos bancarios. La dejé frente a él. Marco no la tocó. ¿Qué es eso?, preguntó. Retiros, dije. Durante más de 20 años. Bebió un sorbo. Tragó despacio. Papá hacía lo que quería con su dinero. No, respondí. Alguien más lo hacía. Levantó una ceja. ¿Me estás acusando? Te estoy escuchando, dije. Si tienes algo que decir, es ahora. Se reclinó en la silla, cruzó los brazos. Estás cansado, Daniel. El duelo te está afectando. Eso dijo también la cajera del banco, respondí, antes de llamar a la directora. El vaso se detuvo a medio camino de su boca. ¿Fuiste al banco? Sí, silencio. No tenías derecho, dijo finalmente. Tenía una obligación, respondí. Soy su hijo. Sonrió, pero ya no era la sonrisa fácil. Era una línea dura. No sabes en lo que te estás metiendo. Explícame, dije. Se levantó. Caminó hasta la ventana. Miró afuera como si alguien pudiera estar escuchando. Papá no era el santo que crees, dijo. Tomó malas decisiones. Yo solo ayudé a corregirlas. Me levanté también. ¿Corrigiéndolas a tu favor? Se dio vuelta. Por primera vez, no intentó parecer tranquilo. Escúchame bien, dijo. Hay cosas que es mejor no remover. Gente que no quiere que ciertos temas vuelvan a salir. Gente como quién, pregunté. Se acercó, bajó la voz. Como abogados, como bancos, como personas que saben usar la ley contra ti. Lo miré sin parpadear. ¿Me estás amenazando? Se encogió de hombros. Te estoy cuidando. Tomé la carpeta azul, la golpeé suavemente contra la mesa. Esto existe, dije, y no va a desaparecer. Su mandíbula se tensó. Si sigues, dijo, vas a perder más que dinero. Ya perdí a mi padre, respondí. No tengo mucho más que perder. Se inclinó hacia mí. Su voz era casi un susurro. Puedes perder tu reputación, tu matrimonio, tu cordura. ¿Crees que nadie va a cuestionar por qué un hijo empieza a acusar a su propio hermano? Respiré hondo. Eso es todo, asintió lentamente. Es una advertencia fraterna. Guardé los papeles en la mochila. Entonces escucha la mía, dije. No voy a parar. Se quedó inmóvil. Te vas a arrepentir, dijo. Ya me arrepiento, respondí, de no haber visto antes quién eras. Marco tomó su abrigo. La botella quedó intacta sobre la mesa. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, respondí. Escuché la puerta cerrarse, el motor de su coche alejándose. Me senté solo en la cocina. El silencio volvió, pero era distinto. Ya no era duelo. Era alerta. Sabía que el siguiente movimiento no sería mío, y no me equivoqué. A las 11:42, mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Deja el pasado donde está. Última advertencia. Apagué la pantalla. No contesté, porque cuando alguien te dice última advertencia, ya decidió ir más lejos. A la mañana siguiente no recibí otra amenaza. Recibí algo peor. Un sobre Manila, grueso, sin logotipo, deslizado bajo la puerta antes de las 8. El tipo de sobre que no trae noticias, trae decisiones ya tomadas. Lo abrí en la cocina, de pie. Emilia estaba en la ducha. No quería que viera esto primero. Leí el encabezado una sola vez. Petición de tutela y curaduría de emergencia demandante. Marco Herrera. Demandado. Daniel Herrera. No me senté. Seguí leyendo. Marco alegaba que yo estaba emocionalmente inestable desde la muerte de nuestro padre, que presentaba ideas persecutorias.
obsesión con teorías financieras sin fundamento y conductas de riesgo para el patrimonio familiar. Adjuntaba declaraciones juradas, correos fuera de contexto, testimonios de terceros que nunca me llamaron. Pedía control inmediato de mis cuentas, de mis propiedades, de mis decisiones. Pedía que un juez me declarara incapaz. Cerré el sobre. No sentí miedo, sentí precisión. Marco no estaba improvisando. Esto era un movimiento preparado con antelación. A las 9, mi abogado me devolvió la llamada. «Daniel», dijo, «esto es serio». «Lo sé». Pidieron audiencia de urgencia. «Hoy a las 4». Miré el reloj. «Hoy». El juez, asignado por turno, no nos conoce. «Perfecto», respondí. «No quiero favores, quiero procedimiento». Hubo un silencio del otro lado. «Marco fue inteligente», dijo mi abogado. «No te acusa de robo ni de violencia. Te acusa de algo más peligroso, inestabilidad, porque eso no se defiende con pruebas», respondí. «Se defiende con percepción». «Exacto». Me duché. Me vestí con el traje gris oscuro que solo usaba para reuniones importantes. No para funerales, para batallas. A las 3:30 estaba sentado en la sala de audiencias del Tribunal del Condado de Clark. Marco ya estaba allí. Traje caro. Abogado nuevo. Expresión preocupada. Parecía el hijo responsable haciendo un sacrificio doloroso por el bien común. No me miró. Cuando el juez entró, todos se pusieron de pie. «Caso Herrera contra Herrera», anunció la secretaria. El juez era joven, demasiado joven. 40, quizá menos. No tenía historia con nosotros, solo papeles. Marco habló primero. Su voz era firme, controlada, triste en el punto justo. «Su señoría», dijo, «amo a mi hermano, pero desde la muerte de nuestro padre ha cambiado. Ve conspiraciones, acusa a instituciones, se enfrenta a empleados, está gastando dinero en investigaciones sin fundamento. Temo por él y por lo que papá construyó». No me miró ni una vez. El juez asintió. «Señor Herrera», me dijo, «¿desea responder?» Me levanté despacio. No llevé papeles. No levanté la voz. «Sí, su señoría. Su hermano afirma que usted no está en condiciones de administrar sus bienes». «Mi hermano afirma muchas cosas», respondí. «Algunas son ciertas, otras convenientes». El abogado de Marco se levantó. «Objeción. Argumentativo. Denegada», dijo el juez. «Continúe». Respiré. «Es cierto que investigué movimientos financieros», dije. «Es cierto que contraté asesoría. Y es cierto que he cuestionado a un banco. Lo hice porque encontré irregularidades objetivas, no porque esté confundido». El juez entrelazó los dedos. «¿Tiene pruebas?» «Las tengo», respondí. «Pero hoy no estoy aquí para probar un delito. Estoy aquí para defender mi capacidad mental». Marco sonrió apenas. «Pido algo simple, su señoría», continué. «Una evaluación independiente, un perito designado por este tribunal, y tiempo razonable para presentar documentación». El abogado de Marco intervino. «Creemos que hay riesgo inmediato. Cada día que pasa, el demandado puede dilapidar recursos». El juez me miró. «¿Cuánto dinero posee, señor Herrera?» «Aproximadamente 5 millones de dólares», respondí. «Invertidos, declarados, auditables». Hubo un murmullo leve. «¿Y cuánto ha gastado en esta investigación?» «Menos del 1% de mi patrimonio». Silencio. El juez bajó la mirada a los papeles. Luego volvió a mirarme. «Concederé la evaluación», dijo. «Pero mientras tanto...» Miré a Marco. «Congelo temporalmente los activos principales», continuó. «Ningún movimiento mayor sin autorización judicial hasta la próxima audiencia». Asentí. «Entendido, su señoría».
Marco apretó la mandíbula. No era el resultado que quería, pero tampoco el que temía. Al salir, me alcanzó en el pasillo. «Esto se pudo evitar», susurró. «No», respondí. Esto era inevitable. Se inclinó más cerca. «¿No sabes con quién estás jugando?» «Sí», dije. «Con mi hermano». Sus ojos se endurecieron. «Te voy a enterrar en trámites», dijo. «Nadie te va a creer». Lo miré sin emoción. «Eso decían también de papá». Se alejó. Yo salí al sol. El aire estaba limpio. Tenía las cuentas congeladas, el tiempo en contra y un hermano dispuesto a destruirme. Pero también tenía algo que Marco no: la verdad completa y paciencia. Porque cuando alguien intenta declararte loco, es porque tiene miedo de lo que sabes. Esa noche dormí poco, no por ansiedad, por cálculo. Tenía 72 horas antes de la siguiente audiencia. Las cuentas estaban congeladas, mis movimientos observados, cada llamada, cada correo, cada paso podía ser usado contra mí como prueba de inestabilidad. Así que hice lo contrario de lo que Marco esperaba. Me quedé quieto. A la mañana siguiente no fui al banco, no llamé a periodistas, no contraté detectives, fui al sótano. La casa de mi padre era vieja, sólida, construida cuando los hombres aún guardaban papeles porque no confiaban en sistemas. Bajé las escaleras despacio. El olor era inconfundible: cartón húmedo, polvo viejo, madera. Encendí la luz. Allí estaban las cajas, decenas, marcadas a mano con años: 1983, 1984, 1985, 1986. Mi padre no tiraba nada. Si algo había empezado en los 80, estaba allí. Arrastré la caja de 1984 hasta la mesa de trabajo. Corté la cinta con una navaja. Dentro había facturas, recibos de obra, contratos de subcontratistas. Nada financiero personal, hasta que vi una carpeta roja. Incidente, junio 1984. No la abrí de inmediato. Me senté, respiré. Sabía que, a veces, la verdad no se lee, se reconoce. Cuando abrí la carpeta, el recuerdo volvió antes que las palabras. Un accidente en una obra vial, un andamio, un trabajador herido. Mi padre casi pierde la empresa ese año. Leí el informe técnico, luego otro, luego las firmas. Algo no encajaba: los pernos descritos, la dirección de la fuerza, el punto de falla. Mi padre era ingeniero, yo también. Eso no fue un accidente. Cerré la carpeta. Y entonces lo entendí. El cuaderno azul no empezaba por casualidad en 1984. Empezaba ahí porque algo había ocurrido ese año que nunca se resolvió. Busqué más. En el fondo de la caja había un sobre amarillento, sin sello, con un solo nombre escrito a mano: Ricardo. La letra no era de mi padre. Abrí el sobre. Dentro había una carta doblada en 4, papel común, tinta gastada. Leí despacio. No necesitaba leer 2 veces. Era una amenaza, una carta de extorsión. Decía saber lo que realmente había pasado en la obra. Decía tener testigos. Decía que, si mi padre quería evitar un escándalo, debía pagar en efectivo, mensualmente. Sin preguntas, decía algo más: que si hablaba con alguien, su hijo pagaría las consecuencias. Sentí frío, no porque me mencionara, sino porque explicaba todo: el dinero, el silencio, el miedo. Mi padre no estaba siendo robado solo por dinero, estaba siendo chantajeado por culpa. Guardé la carta, busqué la firma, no había nombre, pero había algo mejor: una dirección de apartado postal, un número de referencia, rastros físicos. A las 11 salí de la casa con la carta en una bolsa plástica. Fui directo a una papelería antigua del centro, de esas que aún venden sobres y hacen copias notariales. «Necesito una ampliación de este texto», le dije al hombre del mostrador, «y papel con fecha certificada». No hizo preguntas. Cuando tuve la copia, llamé a mi abogado.
Encontré algo, le dije. Y no es financiero. Hubo un silencio largo. ¿Qué es? El origen, respondí. Y explica por qué Marco estaba tan desesperado. A las 3 de la tarde estaba sentado frente a él, en su despacho. Extendí la carta sobre la mesa. La leyó en silencio. «Esto cambia todo», dijo finalmente. «No», respondí. «Esto lo ordena». Mi abogado levantó la vista. «Si probamos que tu padre fue extorsionado...» «No necesito probarlo todavía», lo interrumpí. «Necesito algo mejor». «¿Qué?» «Probar que Marco lo sabía». El abogado cerró la carpeta lentamente. «Eso es más difícil». «No», dije. «Es más simple, porque quien vive de una extorsión siempre deja huellas». Miré el reloj. Y sé exactamente dónde buscar. Salí del despacho con una sola idea clara. La historia ya no era una disputa familiar, era un crimen continuado durante décadas, y Marco no era un beneficiario indirecto, era parte del mecanismo. No fui a buscar a Marco. Eso es lo primero que hace quien no entiende cómo caen los culpables. Me quedé donde estaba. El error siempre ocurre cuando el otro cree que ya ganó. Las siguientes 24 horas no hice llamadas visibles. No envié correos. No pedí favores. Dejé que el congelamiento de cuentas hiciera su trabajo. Darle a Marco una falsa sensación de control. A las 7 de la noche, mi teléfono vibró. Un mensaje de Marco. «Tenemos que hablar. Esto se está saliendo de control». No respondí. A las 7:20, otro mensaje. «El abogado dice que estás empeorando la situación». Seguía sin responder. A las 7:35, el tercero. «Puedo arreglar esto». Ahí supe que el error ya había ocurrido. Cuando alguien pasa de amenaza a negociación, es porque teme perder algo específico. Respondí con una sola frase. «Mañana, en la casa de papá». Aceptó de inmediato. Demasiado rápido. A la mañana siguiente llegué temprano. No entré. Me quedé en el coche, observando. La casa estaba igual que siempre. Persianas cerradas, silencio de inmueble que guarda secretos. Marco llegó puntual. No traía abogado. Segundo error. Entramos. No ofrecí café. No me senté. «Esto se fue de las manos», dijo apenas cruzamos el umbral. «No era necesario llegar tan lejos». «No llegué yo», respondí. «Tú empujaste», suspiró. Caminó por la sala como si aún fuera suya. «Papá era difícil», dijo. «Tú no sabes todo». «Explícame», dije. Se detuvo frente a la ventana. «Había gente peligrosa», continuó. «Deudas antiguas. Yo solo manejé la situación». «¿Desde cuándo?», pregunté. «Hace años», respondió. «No importa cuándo». «Importa», dije, «porque los retiros empiezan en 1984. Se giró demasiado rápido. ¿Revisaste eso?» Tercer error. No respondí. «Mira», dijo acercándose. «Si paramos ahora, nadie sale herido. Tú recuperas tu tranquilidad. Yo puedo compensarte». «¿Con qué dinero?», pregunté. «El que no existe». Tragó saliva. «Hay fondos que no figuran», dijo. «Inversiones». Papá no entendía esas cosas. «Papá era ingeniero», respondí. «Entendía mejor que tú». El silencio se volvió espeso. «¿Sabes qué es lo más interesante de una extorsión?», dije. «Que nunca termina sola. Siempre alguien cobra». «No sabes de lo que hablas», dijo, ya sin seguridad. Saqué la carta amarillenta. La dejé sobre la mesa. «Esta llegó en 1984», dije, «y no iba dirigida a ti». La miró, palideció. Eso no prueba nada». «Prueba que sabías», respondí, «porque mencionaste gente peligrosa y porque intentaste arreglarlo sin abogados». Se dejó caer en el sillón. «No tenías que meterte», murmuró. «No entiendes cómo funciona esto». «Sí», dije, «funciona así. Alguien amenaza, alguien paga, alguien se acostumbra a cobrar». Levantó la vista, sus ojos ya no fingían.
Si sigues, dijo, van a salir cosas que te van a salpicar. No tengo miedo de la verdad, respondí. Tú sí. Se levantó de golpe. Esto es por la familia, gritó. Todo lo hice para proteger lo que papá construyó. Mentira, dije. Lo hiciste para protegerte a ti. Se quedó quieto. ¿Sabes cuál fue tu verdadero error? Continué. Pensar que yo iba a discutir. Saqué el teléfono, pulsé play. Su propia voz llenó la sala. Puedo arreglar esto. Hay fondos que no figuran. Manejé la situación. Grabación limpia. Fecha y hora. Se quedó sin aire. Eso es ilegal, susurró. No tanto como lo tuyo, respondí. Y esto solo es el comienzo. Se pasó la mano por el cabello. ¿Qué quieres? La verdad completa, dije. Y los nombres. Negó con la cabeza. No puedo. Entonces no negocias, respondí. Te hundes. Silencio. Afuera, un coche pasó despacio. El mundo seguía. Tienes hasta esta noche, dije. Después, esto deja de ser familiar. Me fui sin mirar atrás. Sabía que Marco no iba a dormir, porque cuando el culpable entiende que habló de más, ya no piensa en defenderse, piensa en huir. Marco no huyó esa noche. Eso fue lo que más me preocupó. Los culpables impulsivos corren, los calculadores llaman. A las 2:13 de la madrugada, mi teléfono sonó. Número privado. No dudé. No voy a la cárcel por esto, dijo Marco sin saludar. Su voz ya no tenía fuerza, sonaba hueca, como alguien que repite una frase que no cree. Eso no depende de mí, respondí. Depende de lo que hagamos ahora, insistió. Hay gente más arriba. Si hablo, me hunden. Ya estás hundido, dije. La diferencia es si arrastras a otros contigo. Silencio. Escuché su respiración irregular. No fue idea mía al principio, dijo al fin. Yo solo, continué. No lo interrumpí. Papá empezó a pagar por miedo, continuó. Un tipo de la obra, un supervisor, dijo que había visto cosas, que podía arruinarlo. 1984, dije. Sí, respondió. Yo era joven, no entendía todo. Solo sabía que, si eso salía, la empresa se acababa. ¿Y cuándo dejaste de ser joven?, pregunté. No respondió de inmediato. Cuando vi que el dinero seguía llegando, dijo. Cada mes, sin preguntas. Era fácil. ¿Quién más sabía?, pregunté. Nadie al principio. Después, contadores, un abogado, gente que ayudaba a moverlo. Nombres, dije. No por teléfono. Entonces no hay trato. Suspiró. Quiero reunirme, dijo. Cara a cara, con garantías. No tengo nada que garantizarte, respondí. Yo no soy quien te amenaza. Tú no, dijo. Los otros sí. Miré el reloj. Mañana, dije. 10 de la mañana, en el despacho de mi abogado. Aceptó. Colgué. A las 9:55, Marco llegó, solo, ojeras profundas, traje arrugado. Ya no parecía el hombre seguro de sí mismo. Se sentó frente a nosotros. Evitó mirarme. Quiero un acuerdo, dijo. Mi abogado habló por primera vez. Usted no está en posición de exigir nada. Marco apretó los labios. Puedo entregar todo, dijo. Documentos, cuentas, transferencias, grabaciones. ¿Por qué ahora?, pregunté. Levantó la vista. Sus ojos estaban vidriosos. Porque anoche entendí algo, dijo. Nunca fue suficiente, siempre pedían más. Y cuando el dinero no bastó, pedían silencio absoluto. ¿Quiénes?, pregunté. Pronunció 3 nombres. Uno de ellos me heló la sangre. Era alguien que conocía desde niño. Alguien que comió en nuestra mesa. Ellos sabían que papá estaba viejo, continuó, que no iba a denunciar, y sabían que yo podía ser presionado. ¿Cómo?, pregunté. Con lo mismo, respondió. Culpa, amenazas, miedo. Mi abogado tomó nota. ¿Tiene pruebas?, preguntó.
Marco asintió lentamente. «Están guardadas», dijo, «en una unidad externa y en una caja de seguridad que nunca estuvo a nombre de papá». «¿A nombre de quién?», pregunté. Tragó saliva. «Mío, silencio. Entonces empieza por entregarlo todo», dije. «Hoy, si lo hago», dijo, «no salgo vivo de esto». «Si no lo haces», respondí, «no sales libre». Se llevó las manos a la cara. «No quería que llegara tan lejos», murmuró. «Llegó hace años», dije. «Solo que ahora lo ves». Firmó una declaración preliminar. Temblaba, no de arrepentimiento, de terror. Cuando se levantó para irse, me miró por primera vez sin odio. «¿Papá sabía que yo seguía cobrando?», preguntó. Lo miré fijo. «Papá sabía que te estaba protegiendo», respondí. «Y tú usaste eso contra él». Bajó la cabeza. «Eso es lo que más duele», susurró. No lo detuve cuando salió, porque la confesión no es el final, es solo el momento en que el culpable entiende que ya no controla la historia. El día del juicio no amaneció distinto. Eso fue lo primero que entendí. El cielo estaba limpio, el tráfico seguía su ritmo. La gente entraba a cafeterías con la misma prisa de siempre. El mundo no se detiene cuando una familia se rompe, solo continúa, indiferente. Llegué al tribunal 15 minutos antes, no por ansiedad, por respeto al tiempo. Emilia me acompañó, pero no entró. Se quedó en el banco de afuera, leyendo. No necesitaba escuchar esto. Marco llegó escoltado por su abogado nuevo, no el del principio. Ese había desaparecido cuando leyó los nombres. Ahora llevaba uno penalista, serio, callado, caro. No me miró. Cuando llamaron el caso, entramos. La sala estaba medio llena, no por interés mediático, sino por curiosidad local. Un apellido conocido, una empresa histórica, un hijo denunciando al otro. El juez era el mismo. Eso me tranquilizó. Marco declaró primero, ya no improvisaba, ya no negaba, confirmó la existencia de cuentas ocultas, reconoció transferencias, admitió que sabía del origen ilícito del dinero, no lloró, no pidió perdón, solo habló. Cuando llegó el momento de presentar las pruebas, mi abogado hizo algo simple. Colocó el cuaderno azul sobre la mesa del tribunal, no explicó nada, dejó que el objeto hablara, las fechas, los montos, la regularidad inhumana. Después vinieron las grabaciones, las firmas, las cartas, la carta de 1984. El juez escuchaba sin interrumpir. Marco se encogía un poco más en su asiento con cada documento. Cuando me llamaron a declarar, me levanté despacio. No llevé notas. «Señor Herrera», dijo el juez, «¿por qué no denunció esto antes?» Respiré. «Porque no lo sabía», respondí, «y porque mi padre creyó que el silencio protegía a su familia». «¿Y usted?», preguntó. «Yo creo que el silencio solo protege al abuso. No añadí nada más. El fiscal pidió prisión preventiva, riesgo de fuga, cuentas en el extranjero, obstrucción previa. El abogado de Marco no discutió, solo pidió condiciones humanas. El juez asintió. «Señor Marco Herrera», dijo, «queda detenido mientras continúa la investigación». El sonido de las esposas no fue fuerte, fue definitivo. Marco levantó la vista una última vez. No hacia mí, hacia el piso. No había odio, tampoco alivio, solo vacío. Salí del tribunal sin mirar atrás. Afuera, Emilia cerró el libro. «¿Terminó?», preguntó. «Empezó», respondí. Semanas después, las consecuencias siguieron su curso natural. Congelamiento de bienes, investigación fiscal, demandas civiles. La empresa de mi padre fue auditada de arriba abajo. No encontraron nada en él. Eso fue lo único limpio de toda la historia. Vendí mi parte de la empresa, no por necesidad, por cierre. Con ese dinero abrí un fondo a nombre de las víctimas del accidente de 1984.
no para limpiar culpas, sino para hacer algo útil con lo que nació torcido. La casa de mi padre quedó vacía. Entré una última vez, caminé por los pasillos sin prisa, abrí ventanas, dejé que el aire circulara, el cuaderno azul ya no existía. Lo había quemado semanas antes, no por rabia, por final. Hoy conduzco sin rumbo fijo, no huyo, no persigo nada, solo manejo. A veces pienso en Marco, no con nostalgia, con claridad. El daño no empezó cuando robó dinero. Empezó cuando eligió usar el amor de un padre como herramienta. Eso es lo que destruye a una familia. No la verdad, no la justicia, sino la manipulación silenciosa disfrazada de protección. Si esta historia te incomodó, es porque toca un punto real. El abuso no siempre grita, a veces firma cheques y sonríe en Navidad. Si algo de esto te resultó familiar, deja un comentario, no para exponerte, para saber que no estás solo. Y si quieres seguir escuchando historias donde la verdad, tarde o temprano, encuentra su camino, acompáñame en las próximas, porque el silencio protege al culpable. La verdad, incluso tarde, todavía libera. El juicio terminó, pero la historia no. Eso fue lo primero que entendí en las semanas siguientes. La gente cree que cuando un culpable es detenido, algo se cierra, que el aire se vuelve más liviano, que la vida retoma un curso reconocible. No funciona así. La verdad no limpia, la verdad desarma. Durante los primeros días después de la audiencia no hice nada extraordinario. Me despertaba temprano, caminaba, leía el correo con calma, respondía solo lo necesario. Mi nombre aparecía en documentos oficiales, no en titulares. Eso era bueno. Marco estaba detenido, pero no aislado. Tenía abogados, tenía visitas, tenía tiempo. Y el tiempo, cuando se mezcla con culpa y miedo, produce versiones nuevas de una misma historia. A la tercera semana, recibí la primera notificación civil. Una demanda, no contra Marco, contra mí. Una de las empresas vinculadas a las transferencias internacionales alegaba daño reputacional por mi denuncia. No pedían justicia, pedían desgaste, papeles, plazos, recursos. Era previsible. Mi abogado leyó el documento en silencio, luego lo dejó sobre el escritorio. «Esto es solo el comienzo», dijo. «Van a intentar cansarte». Asentí. «Que lo intenten». No respondí de inmediato. Dejé que el proceso siguiera su curso. Cada citación, cada escrito, cada respuesta llevaba mi firma. No delegué nada. Si iban a usar mi nombre, iba a estar presente. Mientras tanto, la casa de mi padre seguía vacía. Volví una tarde sin avisar a nadie. Abrí la puerta. El olor ya no era el mismo. Las casas también sienten el abandono. Recorrí los cuartos despacio. No buscaba nada nuevo, buscaba residuos. En el garaje encontré una caja que no había visto antes. Estaba detrás de una estantería metálica. Pesaba poco. Dentro había recibos de gasolina, peajes, hoteles de paso, fechas que coincidían con algunos de los retiros. Mi padre no viajaba solo y no viajaba lejos. Esos papeles no eran prueba judicial, eran algo más incómodo. Contexto. Entendí que Marco no solo administró el dinero, administró los movimientos, las rutinas, las excusas. El abuso no había sido abstracto, había sido logístico. Cerré la caja. No me la llevé, no hacía falta. Esa noche recibí una llamada de un número que no tenía guardado. «¿Daniel Herrera?», preguntó una voz masculina. «Sí». «Mi nombre no importa», dijo. «Trabajé para su hermano». No respondí. «No quiero dinero», continuó. «Quiero que se sepa que yo no decidí nada, solo ejecuté». «Entonces hable con el fiscal», dije. «Ya lo hice», respondió. «Pero hay cosas que no están en los expedientes». «¿Cómo qué?». Hubo una pausa. «Como quién más se benefició cuando su padre ya no podía decidir». Colgué. No por miedo, por claridad.
Había entendido algo esencial. La red era más grande que Marco, y cuanto más avanzara el proceso, más gente iba a intentar redefinir su lugar en la historia. Los días siguientes confirmaron eso. Un antiguo contador pidió declarar. Un exabogado solicitó inmunidad parcial. Un socio minoritario se presentó como víctima colateral. Todos querían hablar, nadie quería ser responsable. Yo escuché, no opiné, no absolví, porque hay una diferencia entre explicar y justificar, y yo ya no estaba dispuesto a confundirlas. Una tarde, Emilia me llamó. Vinieron a verme, dijo. ¿Quiénes? Gente del pueblo, algunos conocidos, otros no. Querían saber si sabíamos, si podíamos haber hecho algo antes. ¿Qué les dijiste? La verdad, respondió, que nadie ve lo que no quiere ver. Silencio. ¿Te culpan? Pregunté. No, dijo. Se culpan a sí mismos. Eso fue lo más pesado de todo. No la caída de Marco, no las demandas, no el dinero, sino entender que el silencio había sido colectivo y que ahora cada uno tenía que decidir qué hacer con esa parte. Yo ya había decidido. No iba a reconstruir nada, no iba a salvar reputaciones, no iba a ofrecer finales cómodos. Iba a dejar que las consecuencias siguieran su curso natural. Porque cuando una verdad tarda décadas en salir, lo mínimo que merece es tiempo para hacer daño a quien corresponde. El juicio penal avanzaba solo. El civil, en cambio, se volvió cotidiano. No hubo cámaras, no hubo titulares, solo escritos, plazos y audiencias técnicas donde nadie levantaba la voz. Ese es el tipo de proceso que destruye de verdad. Las primeras demandas no buscaban ganar, buscaban durar. Cada semana llegaba un nuevo documento, nuevas firmas, nuevos sellos. Todo era correcto, todo era legal y todo estaba diseñado para consumir tiempo y atención. Mi abogado me explicó la estrategia con una frase simple. «Quieren que te canses». «No me conocen», respondí. Las audiencias se sucedían en salas pequeñas. Jueces distintos, lenguaje preciso. Nadie hablaba de moral. Hablaban de responsabilidad objetiva, de omisiones, de daños indirectos. Yo asistía a todas. No para discutir, para estar. En la tercera audiencia apareció algo interesante. Un perito financiero independiente, contratado por una de las empresas demandantes, presentó un informe preliminar. Lo hizo con cuidado, con distancia, como quien no quiere involucrarse más de lo necesario. Las transferencias no beneficiaron únicamente al señor Marco Herrera, dijo. Hubo redistribución. El juez levantó la vista. ¿A quiénes? El perito mencionó nombres. No todos, los suficientes. Uno de ellos estaba sentado en la segunda fila. Un hombre que había pasado Navidades en nuestra casa cuando yo era niño. No me miró. Ahí entendí que el juicio civil no iba a ser un apéndice del penal. Iba a ser su propio campo de batalla. Más amplio, más lento, más cruel. Porque aquí no se discutía la culpa. Se discutía quién pagaba. Las semanas siguientes fueron un desfile de caídas pequeñas, cuentas embargadas, propiedades congeladas, sociedades disueltas por mutuo acuerdo. Nada espectacular, nada heroico, pero cada movimiento dejaba marcas. Marco, desde la cárcel, empezó a perder algo que nunca había considerado importante: aliados. Los mismos que antes lo llamaban socio, ahora lo llamaban riesgo. Pidió verme. Acepté. Nos sentamos frente a frente, separados por un vidrio. No parecía derrotado, parecía desorientado. No sabía que iban a soltarme así, dijo. Pensé que me iban a cubrir. Te cubrieron mientras fuiste útil, respondí. Ellos también ganaron, dijo. No es justo que yo caiga solo. No caes solo, respondí. Caen todos. A su tiempo. Se quedó callado.
¿Te sientes mejor ahora?, preguntó. Después de todo esto, lo pensé un segundo. No, respondí. Me siento exacto. No volvió a hablar. Al salir, entendí algo que no había visto antes. El juicio civil no buscaba cerrar heridas, buscaba reordenar el daño, y eso llevaba tiempo. Meses después, la sentencia llegó. No fue una condena ejemplar, fue peor. Responsabilidad solidaria, indemnizaciones escalonadas, pérdida de control societario, supervisión permanente. Nada terminaba, todo continuaba. Leí el fallo en silencio. No celebré, no llamé a nadie. Ese mismo día vendí el último activo que me vinculaba a la red de empresas heredadas. No por presión, por decisión. Transferí el dinero a un fondo independiente, sin mi nombre, sin placas. Porque entendí algo fundamental. Cuando el daño es estructural, la reparación no puede llevar la firma de quien lo sobrevivió. La casa de mi padre seguía vacía. Una mañana fui con Emilia. Caminamos juntos. No hablamos mucho. ¿Vas a venderla?, preguntó. No, respondí. La voy a cerrar. Cerré puertas, ventanas, desconecté servicios. Dejé las llaves donde siempre estuvieron. Al irnos, Emilia se detuvo. ¿Crees que papá sabía hasta dónde llegaría esto?, preguntó. Miré la casa una última vez. Papá sabía que el silencio tenía un precio, respondí. Solo no imaginó quién iba a cobrarlo. Subimos al coche. El juicio civil seguía su curso. El penal también. Nada estaba resuelto del todo. Y por primera vez, eso no me molestaba, porque ya no estaba buscando un final, estaba aprendiendo a vivir después de la verdad. Después del segundo juicio, pensé que el ruido iba a disminuir. Me equivoqué. Lo que terminó fue el conflicto central. Lo que comenzó fue la explicación colectiva. Cuando un sistema cae, no se rompe en silencio. Empiezan a aparecer las voces que antes estaban debajo. No gritan, se justifican. Cada una quiere dejar claro que estuvo cerca, pero no adentro. La primera fue una mujer. Me escribió un correo corto, sin adornos. Decía haber trabajado como asistente administrativa para uno de los socios implicados. Decía que durante años archivó transferencias que no entendía, que nunca preguntó, que ahora no dormía, no pedía perdón, pedía contexto. No respondí, no porque no me importara, porque ya no era yo quien tenía que absolver. Luego fue un ex empleado de la empresa de mi padre, obrero, jubilado. Me reconoció por la voz cuando le devolví la llamada. Yo sabía que algo estaba mal, dijo. Pero nadie cuestiona al que paga puntual. Tenía razón. La lealtad mal entendida se compra barata y se paga caro después. Días más tarde, un periodista local pidió hablar conmigo. No quería la historia completa, quería una frase, un ángulo, algo que encajara en una columna de opinión. ¿Esto es una tragedia familiar o un caso de corrupción estructural?, preguntó. Es un hábito, respondí. Eso es lo más difícil de romper. No publicó la frase. No servía. Las voces seguían llegando. Un contador. Un exabogado junior. Un socio menor que nunca figuró en los papeles principales. Todos decían versiones distintas. Todos coincidían en algo. Nadie se sentía protagonista. Eso también es una forma de violencia. Cuando nadie se reconoce como autor, el daño parece huérfano, y entonces vuelve a repetirse. Emilia me preguntó una noche si todo esto había valido la pena. No respondí de inmediato. Valió la claridad, dije, no la paz. Asintió. Ella también estaba cansada. Un domingo recibí una carta manuscrita, no correo, papel, tinta azul, temblor leve en los trazos. Era de la viuda del trabajador del accidente de 1984. No sabía mi nombre, no conocía la historia completa. Solo escribía para decir que, después de tantos años, alguien había vuelto a mencionar a su esposo en un expediente.
que eso, aunque no cambiara nada, le había devuelto una parte de su existencia. Leí la carta 2 veces. No la guardé, no la respondí. La dejé sobre la mesa durante días, como recordatorio. Ahí entendí algo que no había considerado. La verdad no pertenece a quien la descubre, pertenece a quien fue afectado por ella, incluso sin saberlo. Las últimas voces llegaron cuando menos las esperaba. Una citación informal, una comisión independiente, una invitación a declarar como testigo experto en una revisión más amplia. No acepté de inmediato, no por miedo, por responsabilidad. Si hablaba, la historia dejaba de ser familiar, se convertía en patrón. Y los patrones, una vez expuestos, incomodan a mucha gente. Finalmente acepté, no para señalar, para describir. Expliqué cómo funciona el silencio cuando se institucionaliza, cómo el pago regular anestesia la conciencia, cómo el miedo se vuelve parte del proceso administrativo. Nadie discutió, tomaron notas. Al salir, supe que ya no tenía control sobre el relato, y por primera vez eso no me inquietó, porque las voces que quedan no buscan justicia perfecta, buscan sentido, y el sentido, cuando llega tarde, no repara, pero evita que el daño se repita con la misma facilidad. Volví a casa al anochecer, me senté en el porche, miré el cielo oscurecerse sin pensar en nada concreto. La historia ya no me pertenecía, y eso, entendí entonces, era la única forma honesta de cerrar algo así. Después de que las voces se apagaron, quedó el tiempo. No el tiempo jurídico, no el tiempo mediático. El otro, el que no tiene plazos ni resoluciones. Volví a una rutina mínima, me despertaba temprano, caminaba, preparaba café, leía sin subrayar, no necesitaba retener nada más. Durante años había retenido demasiado. La ciudad seguía igual. La gente seguía usando los mismos atajos, las mismas excusas, las mismas frases cortas para evitar conversaciones largas. Nada había cambiado para ellos. Eso también era parte de la verdad. Marco fue condenado meses después. No a una pena ejemplar, a una suficiente: prisión, decomiso, inhabilitación profesional. Palabras técnicas que no describen lo que ocurre cuando alguien pierde el control de su propio relato. No lo visité, no por rencor, por límite. Su historia ya no necesitaba mi presencia. La empresa de mi padre dejó de existir como tal. Fue absorbida, fragmentada, redistribuida. El nombre desapareció de los registros comerciales, no del todo de la memoria local. Eso fue suficiente. Emilia se mudó, cambió de estado, cambió de rutina, no de carácter. Seguíamos hablando, pero ya no todos los días. La cercanía también aprende a dosificarse. Yo me quedé, no por apego, por decisión. La casa de mi padre siguió cerrada. Cada tanto pasaba por delante, no entraba, no hacía falta. Algunas estructuras cumplen su función incluso cuando ya no se usan. Un año después recibí una invitación para dar una charla técnica en una universidad, no sobre el caso, sobre ética profesional aplicada a sistemas complejos. Acepté, hablé de fallas, de procesos que se degradan lentamente, de cómo una anomalía tolerada se vuelve norma. No mencioné nombres, no conté la historia completa, no era necesario. Al final, un estudiante levantó la mano. ¿Y cómo se corrige algo así cuando ya pasó demasiado tiempo? Pensé un segundo. No se corrige, respondí. Se detiene y se deja constancia. Asintió. Eso bastó. Volví a conducir sin destino fijo. A veces hasta la noche, a veces solo una vuelta larga. No huía de nada, tampoco buscaba llegar. La vida después de la verdad no es liviana, es precisa. No hay épica, no hay revancha, no hay cierre perfecto. Hay decisiones pequeñas que ya no se negocian. No mentir para evitar incomodidad, no callar para conservar lugar, no confundir lealtad con miedo. Eso fue lo que quedó.
Si alguien me pregunta hoy qué aprendí, no respondo con una frase inspiradora, respondo con hechos. El silencio cuesta, siempre, y cuando se paga durante años, alguien termina cobrando intereses. Yo tuve la suerte, si es que se puede llamar así, de ver la cuenta completa antes de que fuera tarde para todos. Eso no me hizo mejor, me hizo responsable. Y a veces eso es lo máximo a lo que se puede aspirar,